Hola a todas y todos, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de este ciclo de entrevistas que hemos titulado, perdón, que hemos titulado El nuevo periodismo en Venezuela. Hemos venido realizando conversaciones con diversos protagonistas de las nuevas prácticas, digamos, del periodismo en Venezuela, un periodismo que en alguna ocasión hemos dicho, pues ha tenido que reinventarse como se maduran los plátanos en el estado Zulia con carburo, es decir, ha tenido que reinventarse a pasos acelerados. Tenemos un contexto global que apunta efectivamente a que el periodismo se metiera de lleno en la lógica digital, pero en el caso venezolano, pues también hubo decisiones políticas que llevaron a que esas transformaciones, en el caso de la prensa escrita, fuesen abruptas, fuesen mucho más violentas. Hoy tenemos un país, en Venezuela, y eso siempre conviene recordarlo, es algo que constantemente le explicamos a las personas que nos siguen en otros lugares, un país donde prácticamente no hay prensa escrita, donde si una persona hoy en Venezuela quisiera ir a un kiosco, sencillamente los kioscos ya no tienen periódicos. Y eso está conectado con los cambios que ocurrieron en la dinámica, digamos, global, pero también con las particularidades de Venezuela. En todo caso, ya ahora también estamos conectados por el Facebook Live. Le damos la bienvenida a todos quienes nos siguen, tanto acá en la plataforma de Zoom como por la transmisión en vivo que estamos haciendo. Para nosotros es de verdad un motivo de orgullo tener a Luzmely Reyes como invitada en esta nueva edición de las conversaciones que hemos titulado El nuevo periodismo en Venezuela. Luzmely, periodista, consultora política también en una época, alguien que estuvo en por lo menos un par de rediseños de medios de comunicación importantes, como fue el caso de la unidad de investigación en Últimas Noticias. Luego también pasó por la dirección del 2001, cuando el 2001 fue relanzado, y desde hace 6 años enfocada de lleno en Efecto Cocuyo. Muchísimas gracias, Luzmely. Te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Andrés. Saludos a todas las personas que se están conectando y agradecidas de esta conversación. Luzmely, hay algo que solemos abordar en estas conversaciones. Tiene que ver con qué te motivó, qué te llevó a ti al periodismo. ¿Supiste desde muy chama que querías ser periodista? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegó Luzmely Reyes al periodismo? Siempre me da risa con esto porque la gente siempre dice, desde chiquita sabía que quería ser periodista. No. En mi caso digo que las cosas con las que más he permanecido y perseverado son amores de segunda vista. Y yo me enamoré del periodismo luego de estar en la escuela de comunicación de la Universidad Central de Venezuela, después de un año más o menos, un año y medio aproximadamente. Cuando entré a la escuela no estaba segura de que quería ser periodista. Me gustaba todo el tema de la comunicación social y por estas cosas que te hacen, estas pruebas vocacionales que te hacen, pues me salían muy altas las posibilidades de desempeñarme bien en áreas de comunicacionales, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaba la comunicación social en general, pero no sabía que quería ser periodista hasta que, bueno, después de un año de tanto en la Escuela de Comunicación Social del UCB, empecé a enamorarme del periodismo. Y de ahí en adelante, eso fue en 1987, para que no se den la cuenta, ya voy para 30 años haciendo en el mundo del periodismo. De ese paso tuyo por la escuela en la UCB, ¿qué profesores sientes que marcaron una pauta en ti? Mira, muchísimos, pero siempre recuerdo de profesores con mucho cariño a la profesora Gloria Cuenca, al profesor Adolfo Herrera, al profesor Leoncio Barrios, que es colaboradora con nosotros,
a Eleazar Díaz Rangel como profesor que fue, pues en la Escuela de Comunicación, en ese momento, cómo influyó muchísimas en los periodistas. Y a mí siempre me gustaba destacar mucho lo de Gloria Cuenca, porque Gloria fue nuestra profesora de ética. Y Gloria, yo recuerdo muchas de las clases de Gloria Cuenca como que si fuesen hoy o ayer. Por ejemplo, ella ponía unos ejercicios en el que antes de empezar a hablar de todo el tema de la ética periodística, ella pues nos ubicaba y nos pedía que nos ubicásemos en el contexto y que fuésemos muy sinceros de por qué estábamos estudiando periodismo, ¿no? Y además sacaba a relucir todos los estudios que se hacían sobre quiénes estudiamos y quiénes hacíamos periodismo. Y yo recuerdo que ella una vez hizo un ejercicio hablando del poder y del periodismo y hablaba del poder. Para ella era muy importante que como jóvenes estudiantes entendiéramos las relaciones y las circunstancias del poder. Y explicaba que los que estudiamos periodismo, los que estudian periodismo y ejercen el periodismo, pues tenemos una vinculación con el poder, pero que nosotros teníamos que estar conscientes de que había distintas formas de tener algún tipo de poder y que teníamos que anclarnos en de qué manera pensábamos que podíamos lidiar con el poder. Y ponía unos ejercicios. Pues. O sea, hay gente que lidia con el poder a través de la belleza, a través del dinero, a través del avance político, a través del conocimiento. Y nos ponía a hacer esos ejercicios que eran internos, tú los hacías y no lo tenías que compartir. Y yo recuerdo haber hecho ese ejercicio y pues yo en este compromiso que hice, dije que me iba a relacionar desde el conocimiento. Y creo que esto a mí me marcó muchísimo porque durante toda mi carrera como periodista generalmente lo que he buscado es más y más conocimiento y tratar de divulgar ese conocimiento, de compartirlo. Hubo una época en que también te paseaste por la consultoría política. ¿Eso se compaginaba con el periodismo? ¿Sentiste contradicciones entre ser una consultora o una experta en temas de comunicación política trabajando para un político y también teniendo un pie en el periodismo? Pero esto me encanta esta pregunta porque, fíjate, voy a empezar con lo siguiente. Primero que son actividades que tú no puedes hacer en paralelo. Tú no puedes decir que eres periodista y consultor. O sea, bueno, hay gente que lo hace, pero no lo puedes hacer. Y con esto me refiero incluso a las discusiones que teníamos con Gloria y con otros profesores de periodismo en el sentido del ejercicio. Eh, 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 esto es contradictorio. La consultoría o trabajar para una fuente contradice las normas del Código de Ética de Periodismo. Por tanto, en ese tiempo yo tuve que alejarme del ejercicio del periodismo para descubrir que realmente a mí lo que me gustaba era el periodismo totalmente, ¿no? Cuando yo estuve en el área de consultoría política hace muy poco tiempo, duré muy poco tiempo, pero además de que duré muy poco tiempo, esto me llevó a ratificar mi voto fue con el periodismo. Y sí creo que hay muchas contradicciones, pues porque cuando estás de un lado, como dice un amigo mío que es consultor, cuando estás del lado del otro lado de la puerta, pues tu trabajo es contradictorio con el periodismo, o así se concibe. Yo más bien me especialicé en una cosa en ese momento que era relaciones con los medios y relaciones con los periodistas, de buscar la manera en que unos y otros pudiesen tener este diálogo desde el que uno habla en términos de lo que es la comunicación política, ¿no? Como este proceso que se da en un espacio con la sociedad, con distintos actores y no necesariamente una cuestión unilateral. Entonces, en ese sentido, sí creo que fue un gran aprendizaje porque como yo había trabajado cubriendo elecciones, cubriendo campañas, cubriendo Consejo Nacional Electoral, cubriendo partidos políticos, yo quería saber cómo era este mundo por dentro, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a mí a aceptar varias propuestas. Me hicieron varias propuestas en un momento y yo solamente acepté una para bueno, me adentré muchísimo en este mundo y
Y de eso quedó un libro que se llama Marketing Político, Herramientas para Ganar Elecciones, que lo hice con Carmen Beatriz Fernández, o mejor dicho, lo hizo ella y me invitó a mí a escribir un capítulo sobre justamente las relaciones con los medios. Hay algo que también sueles colocar tú en tus redes sociales como para definirte, te colocas y te dices petareña. ¿Eso qué te aporta o por qué usar? Es decir, esa vinculación con Petare, ¿qué le aporta a la Luzmeli de hoy que está, digamos, hoy en Washington o puede estar en Brasil o puede estar en Caracas o puede estar en muchos lugares del mundo como periodista? Que ese va a ser otro tema que vamos a tocar. Petareña en Nueva York. ¿Por qué ese petareña? Te voy a responder con una anécdota que me pasó, por cierto, en Sao Paulo con un periodista extraordinario que lo aprecio mucho allá en Brasil, que forma a jóvenes periodistas, ¿no? Y hablando un día, él me hizo un paseo por Sao Paulo contándome cómo habían diseñado Sao Paulo, y me dice, Luzmeli, no te olvides de Petare. Y para soportar, o sea, para darle soporte a esta afirmación, que además yo lo puse en un título como en mi bitácora personal, él contaba, me dice, ¿conoces la historia? Me contó una historia de un dios griego y decía, la única manera de que ese dios era invencible y la única manera que él podía garantizar ser invencible era con sus pies en la tierra. Entonces peleó con Hércules y Hércules, para derrotarlo, lo tomó, lo alzó y le hizo despegar los pies de la tierra. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de dónde venimos, en que eso digamos, te afecta en el sentido de cuando uno viene de una zona muy humilde, pues en Venezuela sabemos que había mucha movilidad social, pero también sabemos que hay un prejuicio sobre las personas que nacemos y que nos criamos en zonas humildes, ¿no? Y yo creo que si afortunadamente yo pude ir a la universidad pública, toda mi vida estudié en la universidad pública, excepto el posgrado, que lo hice en la Universidad Católica, pues si yo he podido estudiar, he podido hacer muchísimas cosas, cualquier niña de Petare o de cualquier barrio humilde en Venezuela puede soñar con hacer muchísimas cosas. Entonces, para mí sí es muy importante siempre destacar que soy petareña. Y como algunas personas me decían hace muchos años, pero ¿por qué siempre tienes que recordar que eres de un barrio? Pues sí, yo vengo de un barrio muy humilde, de un barrio muy pobre, en donde crecí viendo muchísimas injusticias, y ver esas injusticias también me formó como ser humano, porque también vi mucha solidaridad y vi mucho el trabajo de la gente muy humilde, y eso para mí fue revelador. Pues. Entonces, por eso es que orgullosamente siempre digo que soy petareña, y además cuando decía petareña en mi dos sitios, bueno, no, yo tengo un sentido del humor un poquito negro, y era así como, bueno, todo el mundo habla de Nueva York como que, ¿sabes? Manhattan y todas esas cosas, pues ahí sí una petareña, además viendo las zonas más humildes de esa gran ciudad, ¿no? Es que también a la gente se le olvida que en los Estados Unidos y en otros países también hay personas pobres. Justamente mencionabas ahora a Carmen Beatriz Fernández y estoy recordando que precisamente en una actividad que organizamos con Carmen Beatriz en Mérida, eso debe haber sido por el año 2002, fue que nos conocimos personalmente. En ese viaje a Mérida tú fuiste con tu hijo Iván y lo conocí de niño. Esa relación con tu hijo, que ahora también Iván es periodista, ¿cómo llegó Iván al periodismo? ¿Habrá sido por la madre? ¿Tiene otras razones para haberse inclinado al periodismo? ¿Cómo se dio esa relación también tuya? Recuerdo pues en aquellos años que Iván era un chamito pues y andaba contigo en muchas reuniones de adultos, ¿no? Sí,
Bueno, la primera parte no te la puedo contestar porque en la relación de respeto que tenemos Iván y yo como madre e hijo-madre, pero además como colegas, pues él podría responder eso, porque él se inclinó al periodismo. Lo que sí te puedo decir es que yo pasé un periodo de madre soltera en donde tuve que criar sola a mi hijo, acompañada de mi madre, que fue mi soporte para esto. Y yo preguntaba muchísimo cómo hacer para que, pues, para que siendo hijo de una mujer trabajadora, que tenía que trabajar muchísimo porque, bueno, teníamos que buscar nuestro sueldo, tenía que buscar muchísimos recursos para que pudiera tener una buena educación y proveerle de muchísimas cosas. ¿Cómo hacer para no perder la conexión madre-hijo? Y leía y me lo recomendaron a amigos que sabían de esto, que era muy importante que los hijos, y esto se lo digo a las madres ahora y a los padres, que los hijos supiesen qué es lo que uno hace, ¿no? Entonces, cuando tus hijos ven tu trabajo, pues pueden entender por qué de repente en algún momento tú no estás en la casa cuando otros padres u otras madres sí pueden estar. Entonces, esto para mí fue fundamental y yo me hice la promesa de que durante un tiempo que tuviese que viajar, yo viajaría con mi hijo, lo llevaría conmigo, porque tampoco me gustaba mucho estar tanto tiempo alejado de mí. Entonces, como no era una multimillonaria, ni tenía un millón, ni tenía $1.000.000 en lo absoluto, pues nada, creo que esa era una buena manera de compartir, de que él viera que era lo que estaba haciendo y también de estar muy cerca de él en los momentos en los que podía tener receso en algunas actividades que implicaban viajes. Justamente en aquellos años de 2002, 2003, hubo muchas, después del golpe de Estado del 2002 y el paro petrolero, todo eso, hubo un ambiente de mucha discusión entre periodistas sobre el rol del periodismo y recuerdo haber estado en muchas reuniones en las que tú también estuviste, donde se te señalaba o se te catalogaba de chavista. ¿Tú tuviste alguna simpatía en algún momento por el chavismo? Ay, mira, esa pregunta se me hace como que tácata, pero me da también mucha risa porque irónicamente yo nunca tuve simpatía, no con el chavismo, ni siquiera con Chávez. Y te voy a decir, yo en el 98 trabajaba en el diario El Nacional, cubría política. Cuando yo vi que el Nacional en aquel momento iba a apoyar la candidatura de Chávez, yo decidí irme del Nacional. En ese tiempo uno se iba callado, pues uno decía, bueno, yo me voy callado porque yo no voy a estar en un medio en el que se apoye a una persona que venía de dar un golpe de Estado. Porque, bueno, principalmente yo creo que el uso de las armas de la República hubo un uso abusivo y no estoy de acuerdo con los golpes de Estado. Entonces, eso era, digamos, mi principal razón y me fui a trabajar, por cierto, por eso, en el área política, de campañas políticas. Y realmente nunca, y no lo digo ahora, el que me conocía cerca lo sabrá, nunca voté por Chávez, nunca voté por las opciones del chavismo, sobre todo por una cosa fundamental. Mira, a mí varias veces intentaron convencerme, vente hacia el chavismo, vente hacia esta organización, por tu origen y todo esto, ¿no? Y yo recuerdo que una persona que yo apreciaba mucho, cuando me decía, es que no tiene sentido que tú no seas chavista. Yo le digo, no, sí tiene todo sentido. Porque yo me crié en una zona pobre en donde lo que uno aprendió, los valores que a mí me inculcaron fueron valores de trabajo, fueron valores de solidaridad, fueron valores de hacer las cosas con mi propio esfuerzo. Por supuesto, tú cuando no tienes recursos a tu alrededor, cuando una persona vive en un ambiente tan pobre, al Estado le corresponde
dar este espacio para que la persona pueda desarrollar sus capacidades. Y yo digo, si yo llegué a la universidad, llegué fue por mis propios méritos, y yo creo que hay que incentivar que la gente pueda desarrollar sus propias capacidades. Para mí eso es fundamental. Y ya nada más que con eso, pues yo no podía estar con un proyecto en el que se pretendía mantener a las personas dentro de la pobreza con un argumento de que si dejas de estar en la pobreza, pues te emancipas. Pues para mí la emancipación significa hacerte dueña de tu propia vida, y eso pasa por un factor, por supuesto, económico, de independencia económica. Y cuando ves un sistema que no te va a permitir eso, pues no puedo estar de acuerdo con el sistema. Luzmeli, justamente se han cumplido en estos últimos días 6 años de la fundación de Efecto Cocuyo. Cuéntanos por qué surge Efecto Cocuyo, a qué respondieron o a qué intentaban responder ustedes cuando crean este medio digital hace ya 6 años. Sí, 6 años, parece que fue ayer. Y en el mundo digital los años son años perros, pues es decir, ya tenemos como que, no sé, 28 años en esto, algo así. Ahorita no, 32, no sé, no voy a sacar la cuenta porque dice que no saca cuenta. Lo cierto es que sí, cuando nosotros hicimos esto fue justamente porque ya habían vendido el diario La Cadena Capriles, donde yo también estuve en algún momento, ya habían vendido el Universal. O sea, ya esta estrategia de adueñarse de medios, que cuando Chávez estuvo vivo, la evitó, y eso me lo dijo a mí un ministro de Chávez, la evitó porque él decía que necesitaba tener un enemigo, y los medios eran uno de sus enemigos. Pues cuando se rompe con esta, digamos, con esta máxima que tenía Chávez mientras vivía, y se empiezan a comprar medios de comunicación, de medios impresos, sin saber de dónde venían esos capitales, pues dije, fácilmente en cualquier momento van a comprar el medio donde yo estaba en ese momento, en el que tenía, puedo decir, 95% de libertad de toma de decisiones. Y dije, no, o sea, si yo quiero seguir haciendo periodismo, si queremos que haya un espacio que se haga periodismo lo más libre que se pueda en un contexto como el de nosotros, tenemos que hacer algo más. Y en eso empezamos, y mire, y la idea nació, o sea, la concebimos y estuvimos como un año buscando apoyos para ejecutarla, hasta que finalmente, bueno, le dimos toda la forma, y salimos, y nunca nos imaginamos que podía ser un boom como fue en aquel momento, que todavía recuerdo que en menos de una semana ya teníamos 18,000 seguidores en Twitter sin tener página web, y eso en su momento fue considerado un fenómeno no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Luzmeli, en ese momento, ¿cómo llegaron ustedes a ese lema, el periodismo que ilumina? ¿Qué las llevó a tomar eso como una identidad de Efecto Cocuyo? Hermosísimo. Nosotras nos las pasábamos conversando, y, por ejemplo, yo había escrito un artículo que se llamaba Las horas más oscuras del periodismo venezolano, pero en la que hablaba de las luces y las linternas que había en aquel momento en la redacción. Laura Weber había dado un discurso cuando recibió el premio Cabo en la Universidad de Columbia, en donde aludía al relámpago de Catatumbo, ¿no? Como esta luz que está allí perenne, sin importar incluso lo que esté pasando alrededor. Entonces nosotros decíamos, mira, todas nosotras, Josefina, todos teníamos metáforas luminiscentes. Todos hablábamos de dar luz, de hacer algo que diese luz. Entonces decíamos, bueno, tiene que ser algo con Cocuyo, tiene que ser algo con Luciérnaga, y así, bueno, se llegó al nombre que lo terminó de empatar Víctor Hugo Febre, luego de una investigación que hizo uno de nuestros socios jóvenes sobre lo que llamaban el efecto de la bioluminiscencia.
y cómo funcionaba esto en el mundo animal y cómo era un mecanismo de protección y contra los depredadores. Entonces nosotros dijimos, nosotros que amamos tanto la libertad de expresión, el derecho a la información, y lo que queremos es seguir contando las cosas, pues esto lo que hace es lanzar luz sobre los hechos que ocurren. Entonces, por eso es que decimos que es un periodismo que ilumina, porque en este momento, igual vivimos, nosotros no hacíamos breaking news en este momento, porque decíamos que no teníamos ni capacidad para competir y además nos basábamos en una idea de García Márquez, ¿no? Que también era, no lo vamos a decir primero tal vez, pero lo vamos a decir bien. Y en este momento había una necesidad muy grande de fuentes en Venezuela y fuera de Venezuela de conseguir información fidedigna sobre lo que pasaba en el país. Y como nosotros siempre hemos sido muy rigurosas en seguir estos lineamientos del periodismo, pues dijimos, no, mire, usted aquí no va a encontrar la noticia en el momento a lo mejor en que se desarrolla en la página, pero cuando usted encuentre algo en esta página, usted va a saber sin lugar a duda de que es verdad, que esto que estamos diciendo es verdad. Siguiendo con el eslogan de ustedes, ¿estamos en tiempos de oscuridad en Venezuela? Bueno, si me pongo espiritual, sabemos que solamente puede tener el contraste de la luz ante una gran oscuridad, ¿no? Pero yo creo que en términos, ya en mi parte de análisis político, vivimos una situación muy fuerte, muy complicada en Venezuela, pues porque lo que uno observa es que este modelo y esta visión del poder que tiene Maduro y su grupo, que es una visión de poder hegemónica en el que no se aceptan las disidencias, pues eso no está en la cabeza de ellos, no hay manera de que lo entiendan y de que lo acepten. Esta manera de concebir el poder se puede consolidar. Y entonces le toca a los que somos demócratas y a los que somos demócratas fuera del chavismo, pero también a los que son demócratas dentro del chavismo. Que yo sé que esto a veces hay gente que le cuesta creerlo, pues sí, allá hay demócratas y de hecho yo creo que no han avanzado en algunas de las ideas que tienen algunos justamente porque ahí hay grupos de personas demócratas que creen en la democracia y bueno, lo podrás criticar, podrás tener todas las observaciones del mundo, pero están allí, pues yo creo que es el momento de que los demócratas estemos unidos en la idea de la democracia, en la idea de lo importante que es la democracia, ya que el modelo de Maduro es un modelo hegemónico de acabar con cualquier presidente. Recientemente leí que criticaba a las personas que desde adentro están criticando lo que está haciendo el madurismo con el tema de la ley antibloqueo. Entonces, bueno, estas disidencias no la van a permitir porque ya hemos visto cómo personas incluso con suma crueldad a sus propios, a los que eran seguidores de ellos y ya dejaron de ser. Luzmeli, hay un aspecto que ha salido a relucir en diversas conversaciones. Tú en este momento como periodista eres la periodista venezolana con mayor número de reconocimientos internacionales, tienes, digamos, estás como en una etapa en la cual se ha reconocido no solamente lo que ha hecho Efecto Cocuyo, sino tú también como una figura, tu rol como mujer periodista. ¿Cómo se siente, cómo se vive tener esa condición de tener tantos reconocimientos que vienen de muchos lugares y que te colocan de alguna manera en la palestra pública? Bueno, empecemos porque estos reconocimientos yo creo que uno los agradece en el sentido de que, bueno, siempre es gratificante que se reconozca el trabajo que hacemos, no solamente el trabajo que hacemos todo en el equipo. Pero yo te voy a también responder con una experiencia que tuve justo con la gente de Human Rights Watch, con
Vivanco, cuando nos conocimos personalmente. Me dice, mucho gusto, qué bueno conocerte, Luzmel, he escuchado mucho del trabajo que ustedes hacen, el trabajo de Efecto Cocuyo, excelente. Entonces, bueno, me dio unas felicitaciones, ¿no? Dice, pero no te lo voy a poner fácil, porque tú tienes que estar consciente de la responsabilidad que tienes, porque los reconocimientos también vienen con una gran responsabilidad. Y yo siento eso, pues yo siento que en medida que se te hace muchísimo más reconocimiento, más responsabilidad tienes en varias cosas. Uno, por lo menos en el caso mío, en mantener ese compromiso de lo que me llevó a hacer el trabajo que estamos haciendo, y que tal vez eso lo vieron otras personas y los llevó a hacer algún reconocimiento. Pero también es un recordatorio de lo importante que es hacer aunque no tengas reconocimiento. O sea, nosotros cuando empezamos a hacer todas estas cosas nunca nos imaginamos a dónde se podía llegar. Y seguro nosotros nos imaginamos eh, que, que podíamos tener este tipo de impacto fuera del país y dentro de algunos sectores del país. Simplemente hacíamos lo que hacemos por amor, por el compromiso que tenemos, como lo que venimos haciendo. Entonces, creo que eso también es importante. Se lo digo a varios jóvenes periodistas que siempre me preguntan, digo, no, hay que seguir trabajando. O sea, así alguien no vea hoy tu trabajo, pues en algún momento, si tú perseveras haciendo un buen trabajo, esto va a tener un impacto, sea grande o sea pequeño. Ha estado Efecto Cocuyo también en los últimos, comenzó este año, pues, siendo señalado por ser parte de un proyecto que por demás es legítima en Venezuela, el financiamiento internacional de un proyecto con el Reino Unido. Efecto Cocuyo ha dado pronunciamientos públicos, la embajada del Reino Unido también, pero te pregunto, ¿se sienten ustedes amenazados al ser parte, digamos, de una suerte de campaña que persigue desacreditarlos? Mira, es una campaña que busca no solamente desacreditarnos, difamarnos, sino además también busca sembrar temor en otros colegas, ¿no? Y esto lo digo, bueno, por lo mismo que tú dijiste, pues hay algo que se llama el costo de la relevancia, y nosotros estamos conscientes de que al tener el impacto internacional, al tener el reconocimiento, pues evidentemente somos una cara muy visible de lo que pasa, del periodismo en Venezuela. Y entonces lo que buscan con esto es justamente intimidar y generar autocensura, generar temor, un temor que no es infundado, por cierto, un temor que tiene una base real, pues porque si a otros medios los cierran, a otros los judicializan, a otros periodistas o a tuiteros los han metido presos, o han detenido, por ejemplo, en el caso de Luis Carlos, que lo detuvieron porque inventaron una cosa totalmente falsa. Pues eso ha pasado, pues cualquier cosa puede pasar contra cualquier periodista en Venezuela. Entonces, más que es una amenaza también, recientemente se utilizó una cuenta de la Fuerza Armada para difundir también esa información, y eso es una amenaza. Y ellos saben que eso es una amenaza, porque una institución armada transmitiendo desinformación contra periodistas, que las únicas herramientas de trabajo que tenemos son estas herramientas digitales. Antes uno marchaba, me acuerdo que uno marchaba y mostraba así, y decía, aquí están a la vista, ¿no? Aquí están a la vista las armas terroristas. Bueno, aquí están a la vista. Pues. Entonces, pues ellos saben que eso es una amenaza y saben por qué lo hacen y saben por qué persiguen a la gente. Entonces, nosotros seguimos comprometidos con hacer nuestro trabajo. El Estado está allí. Si hay señalamientos tan graves como se atreven a hacer algunos, pues el Estado tiene toda la potestad de hacer lo que considere, y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Ya para ir cerrando, Luzmeli, precisamente
hablando del trabajo que realiza Efecto Cocuyo, pues siempre los aniversarios también son motivo para hacer balances, así como uno en la vida personal cuando pasa por un cumpleaños hace balance. En el caso de Efecto Cocuyo, ¿cuáles son los desafíos que ustedes visualizan para el medio, para Efecto Cocuyo, en este contexto en el que estamos? Mira, yo creo que hay que separar dos cosas. Uno es contexto país, que bueno, que ya sabemos, en un ambiente hostil para la libertad de expresión, para los medios, para el ejercicio del periodismo, para que la gente acceda a la información. Y otro es el contexto general mundial que tiene que ver con el tema de la pandemia del COVID, que nosotros nos hemos paseado muchísimo por todas las implicaciones que esto tiene. Si ya las redacciones, las grandes redacciones no existían en Venezuela, pues con la pandemia esto prácticamente es imposible de que, piensen en una gran redacción en general. Ya ustedes me están haciendo una llamada. Eso es imposible que hay que revisarlo, pues todo el tema del teletrabajo también hay que revisarlo muchísimo, pues porque son cambios que ya estaban allí, pero lo que hizo la pandemia fue catalizarlos, pues los acelera. Entonces creo que ahí tenemos varios retos para enfrentarlo. ¿Cómo organizas una redacción desde la distancia, desde el hecho de que no compartan un espacio físico común? Eso hay que ver. El otro tema que yo creo que tenemos como medio en Venezuela es cómo seguimos combinando dos puntos. Nosotros tenemos tres pilares: el pilar de informar, el pilar de formar y un pilar que es transversal, que es estar cerca de la gente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir informando? Bueno, estamos viendo hablando del modelo editorial, de la organización editorial. Todo eso lo venimos discutiendo desde hace ya más de un año. Eso no es reciente. Luego está un proceso que a mí me parece hermosísimo, que es la formación, ¿no? Con la escuela Cocuyo, que también lo teníamos, el Festival Cocuyo. Pues consideramos que hay una gran necesidad de capacitación y grandes oportunidades para capacitar no solamente a los periodistas, sino a todas las personas que les interesa el área de la comunicación. Creo que ahí hay un reto grande. Y ya como parte de un ecosistema, en una democracia ya tan fracturada y desinstitucionalizada, un sistema desinstitucionalizado, pues también nos toca lidiar con ciertos retos allí que tienen que ver con el funcionamiento, cosas tan elementales como que los equipos de periodistas pues no se siga precarizando la labor periodística, sino que puedan tener buenos salarios, que tengan seguridad social, que puedan contar con un seguro médico, por ejemplo. Nosotros tenemos un seguro privado para nuestros periodistas. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que son los retos a los que nos enfrentamos y que nos toca seguir pensando para enfrentarlos. Luzmeli, ya para cerrar ahora sí, y es inevitable, has estado dándole cobertura tú a lo que fue esta toma de posesión, también acompañada de hechos tan inéditos, ¿no? En relación con lo que has percibido, estando como periodista en estos últimos días, cuando fue la transición en Estados Unidos, lo que has percibido como periodista venezolana, ¿qué se puede esperar para Venezuela en esa relación tan complicada que hemos tenido con Estados Unidos en esta nueva etapa? Y ya así con esto cerramos la conversación. Gracias. Mira, creo que allí es importante ver lo siguiente, que si bien pues un cambio de gobierno y un cambio no digamos republicano, porque Trump más que republicano es Trump, un cambio de la visión Trump a la visión casi demócrata, si bien hay un cambio fuerte allí, pues hay gente que tiene percepciones un poco para mí distorsionadas sobre cómo se maneja la política exterior en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues hay decisiones que se tomaron, y ayer lo decía la vocera de la Casa Blanca, y lo que ellos quieren contribuir es que haya una transición democrática en Venezuela.
Yo creo que eso es importante que lo veamos, pero también que veamos que recientemente la Casa Blanca informó que, bueno, ordenó hacer una revisión de todo el sistema de sanciones económicas para saber qué impacto está teniendo estas sanciones en los distintos países en el caso de la respuesta al COVID-19. Y yo creo que por allí se abre un espacio bien interesante, porque pues el tema humanitario va a estar en el tapete, ¿no? Y el tema de la respuesta también a los desafíos humanitarios. Y en ese sentido, fíjate que hay cosas interesantes que están ocurriendo, y es que el gobierno de Maduro sigue buscando estrechar algunas fuentes con, eh, con los contactos que tiene aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes, con uno de los representantes que fue miembro del grupo de Boston, pero que además es de los Caucos Negros acá, eh, y él ha dicho, lo dijo a Peque, bueno, que sí está dispuesto a escuchar, pero bueno, hay que ver qué ofrece también el gobierno de Maduro a cambio, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Es importante también para las fuerzas democráticas de Venezuela, que se habían enfocado muchísimo en todo el tema con Donald Trump, pues ver cómo son sus relaciones con los demócratas, ¿no? Digamos, una señal interesante es que a Carlos Vecchio lo invitaron a la toma de posesión. Entonces, bueno, eso es interesante verlo allí. Y luego creo que lo más importante es que tal vez con estas revisiones de las tácticas del gobierno de Estados Unidos, pues se abre la posibilidad de que tanto los países europeos como Estados Unidos puedan por lo menos acordar una política más uniforme respecto al tratamiento de Venezuela. Es decir, mira, si las sanciones son individuales y enfocadas en los violadores de derechos humanos, por ejemplo, y no se hacen sanciones económicas generales, o no se hacen sanciones a segundas personas que secundarias, se hacen sanciones secundarias. Creo que esa discusión va a estar allí, va a estar rondando por ahí. Sin embargo, creo que los desafíos que tiene el mundo con el tema de la pandemia, los desafíos que tiene Estados Unidos con este tema, pues tampoco es que nos van a dedicar todas las horas del mundo a pensar cómo se resuelve este asunto, porque en términos funcionales el país sigue allí, lamentándolo mucho. Y mucha gente sale del país, y la responsabilidad entonces recae en los países receptores. Entonces, pues nosotros pudiésemos estar así, quién sabe por cuánto tiempo, hasta que no haya una estrategia dentro del país que permita que se sienten las partes y que se lleve a algo que buscamos mucho, incluso que le conviene al propio gobierno a la larga, que es que haya unas elecciones reales, unas elecciones verdaderas en Venezuela. Eso es, digamos, como complicado de que eso se dé, porque, bueno, el poder que tiene ahorita el madurismo es bastante, no digamos fuerte, pero no tiene un contrapeso. Entonces, y eso también lo ven en Estados Unidos, lo ven en todos lados. ¿Quién le hace contrapeso a eso? Yo creo que se abre un camino de posibilidades, pero también de exigencias, de que las fuerzas democráticas puedan realmente ser coherentes en las estrategias para que vuelva la democracia a Venezuela. Bueno, Luzmeli, cerramos con broche de oro con esta perspectiva, tú siempre tan apasionada con el tema político y además una persona muy informada. Te agradecemos mucho, Luzmeli, de verdad que para nosotros es un honor haberte tenido en esta conversación con los nuevos protagonistas, como eres tú, del periodismo venezolano. Gracias, Andrés, y yo también quiero darte un piropo, ¿vale? Porque tú fuiste muy amable y la verdad es que yo te decía en esto en privado que tú hiciste un trabajo que es muy importante. Has hecho mucho, pero yo creo que uno de los trabajos más importantes que además marca cualquier investigación que se haga sobre la relación medios-poder en Venezuela es esta investigación sobre los 20 años de censura. Cuando tú ves este patrón, que sabemos que ese patrón, pues
lo empiezas a ver cómo se va ejecutando también ahora, pues de los medios tradicionales, de los medios radioeléctricos, se pasa todo el tema con los medios impresos, que ya se venía haciendo a través de la publicidad, pero luego ahora pues se busca el espacio de los medios digitales, que son, digamos, la última trinchera a donde los periodistas que queríamos seguir haciendo periodismo en Venezuela en distintas regiones, pues pasamos al ambiente digital forzosamente, como es la migración de los venezolanos. Pasamos forzosamente allí. Entonces, eso ya es un documento y es una referencia para quien se quiera adentrar en entender, comprender cómo ha sido el desmantelamiento del sistema democrático a través de unos de sus pilares, que es los medios libres y la libertad de expresión. Entonces creo que ha hecho un gran aporte no solo a la academia, sino a nosotros mismos, a los periodistas, que nos permite vernos en cómo fuimos transitando todo ese camino, a veces sin darnos cuenta de todas las cosas que se iban movilando. Bueno, agradecido de verdad, Luzmeli, un fuerte abrazo y lo mejor. Saludos a todos los colegas y las colegas que forman parte de Efecto Cocuyo. Sin duda, hoy un medio de referencia en Venezuela, según unas últimas estadísticas que vi. Efecto Cocuyo está entre los 10 portales más visitados de Venezuela. Eso también habla no solo de calidad periodística, sino también de impacto público, con todas las limitaciones que tenemos, pero sin duda impacto público. Luzmeli, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos despedimos. Será hasta una nueva conversación por esta vía. Les estaremos informando oportunamente. Hasta luego.